Le estaba mostrando hace rato el tema del coeficiente global total de transferencia de calor. Cómo está expresado, ¿verdad? Entonces, para no olvidar eso, su índice I/O se refiere a la superficie interior y exterior de las paredes que separan los dos fluidos respectivamente. Cuando el espesor de la pared del tubo es pequeño y la conductividad del material del tubo es elevada. La relación entonces tenemos en la siguiente, que está simplificado, ¿verdad? Entonces, puede que les dé, por ejemplo, un valor que exprese hacia la entrada y a la salida es la misma, le puede decir, el enunciado del problema. Porque le voy a enviar un problema, un ejercitario para que ustedes puedan tener como eh, tarea y como trabajo práctico, donde hay una mezcla de estos ejercicios de lo que estamos viendo ya. Entonces, vamos a entregar eso para la próxima semana. Entonces, acá tenemos los efectos de la incrustación, tanto sobre la superficie interior como en el exterior de los tubos. De un intercambiador se puede tomar en cuenta por medio de esta relación. Están viendo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y cuando aparece el factor de incrustación, entonces acá tienen la RF sub I y RF sub 0. Y tienen sus áreas correspondientes, interior y exterior, hacia el interior y hacia el exterior. Entonces tienen que sumarlo eso. Entonces ustedes están calculando la inversa y después tienen que hacer otra vez ese cálculo. Tienen que, ustedes están calculando la resistencia térmica con esta expresión. Y la inversa de ese valor es el coeficiente global total. Siempre incluye también el área superficial. Entonces acá ustedes tienen el área, como dice acá, el área interior y el área exterior, que es A sub 0. Son la área de la superficie exterior, interior y exterior. R sub F y R sub F0 son los factores de incrustación en esa superficie. Porque puede que en la entrada sea diferente a la salida o ambos son iguales. Entonces ya saben cómo calcular. Acá tienen el valor cómo deben calcular. Entonces acá tienen cómo se calcula la temperatura del intercambiador teniendo los datos del fluido frío o teniendo los datos del fluido caliente. Si tienen todas las temperaturas y los coeficientes, los calores específicos del fluido caliente y la masa, el flujo de masa, entonces pueden calcular el calor ya. Y al final, a lo mejor le va a pedir el ejercicio para calcular el área o la longitud de los tubos del intercambiador. Entonces es importante no olvidar esto. Y acá con estos dos valores podemos hacer el balance de energía en el supuesto caso que no tengamos todas las temperaturas para calcular la temperatura. ¿Por qué razón? Porque vamos a necesitar calcular después la temperatura media logarítmica, entonces necesitamos las cuatro temperaturas. Las dos temperaturas del fluido caliente y las dos temperaturas del fluido frío. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos un ejercicio en donde tenemos como ejemplo un intercambiador de 2 pasos y 4 pasos de tubos. 2 pasos por casco y 4 pasos por tubos. Ustedes ven acá que el fluido caliente entra a 80 grados por los tubos y sale a 40 grados, que es agua caliente.
Y por otro lado, glicerina fría entra a 20 grados y sale a 50 grados. O sea, lo que se está calentando es glicerina con agua caliente. Bueno, ¿qué dice el problema? Se tiene un intercambiador de calor de 2 pasos por el casco y 4 pasos por tubo para calentar glicerina de 20 a 50 grados. Ya le especifica ya las temperaturas. Tiene que entrar a 20 y tiene que salir 50 grados. Eso es lo que la temperatura de salida a nosotros nos interesa de este producto. Entonces tenemos que calcular la cantidad de pasos que tiene que tener. Entonces, la cual entra, o sea, la glicerina desde 20 hasta 50 grados por medio de agua caliente, la cual entra en los tubos de pared delgada de 2 centímetros de diámetro a 80 grados y sale a 40 grados centígrados, según nos muestra la figura. La longitud de los tubos en el intercambiador es de 60 metros. La longitud total de los tubos es 60 metros. El coeficiente de transferencia de calor por convección es de 25 vatios sobre metro cuadrado grados centígrados. Del lado de la glicerina, dice, del lado casco. Y 160 vatios sobre metro cuadrado grados centígrados del lado del agua, o sea, del lado tubo. Entonces entra acá a 25 vatios sobre metro cuadrado grados centígrados y sale a 160 vatios sobre metro cuadrado grados centígrados. Determine la velocidad de transferencia de calor en el intercambiador antes de que se tenga incrustación. O sea, no se tiene en cuenta el valor de F. Y B, en el siguiente producto, porque son dos casos, después de que se presenta sobre la superficie exterior del tubo con un factor de incrustación de 0,00, o sea, 6/10 milésima metro cuadrado grados centígrados sobre vatios. O sea, es resistencia térmica, ¿verdad? Atiendan bien el factor de incrustación, cómo se expresa. Y la resistencia térmica se expresa con este valor, con este parámetro. Metro cuadrado, grados centígrados sobre vatios. La solución del problema, dice, se calienta glicerina en un intercambiador de calor de 2 pasos por el casco y 4 pasos por los tubos por medio de agua caliente. Se debe determinar la velocidad de transferencia de calor sin y con incrustación. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta lo primero? El área de los tubos. Se dice que los tubos son de pared delgada, dice como consecuencia resulta razonable suponer que sus áreas superficiales interior y exterior van a ser iguales. El área superficial está determinado por esta fórmula, pi diámetro por la longitud del tubo. Tenemos el diámetro y tenemos también la longitud del tubo. Y eso nos da un área superficial de 3,77 metros cuadrados. Bueno, por un lado, dice, se puede determinar la velocidad de transferencia de calor en este intercambiador a partir de esta fórmula. Calor intercambiado va a ser igual al coeficiente global total por el área superficial del intercambiador por el factor de corrección por el delta media de temperatura logarítmica para contraflujo. CF es contraflujo. En donde el F es el factor de corrección y del delta Tm la diferencia media logarítmica de temperatura para disposición contraflujo. Estas dos cantidades se determinan a partir de ¿qué? Nosotros sabemos que, vamos a mirar otra vez, la temperatura del fluido caliente entra a 80 grados y el fluido frío sale a 50 grados.
Entonces, el delta T1, si nosotros hacemos el gráfico, vamos a tener así, el fluido caliente arriba y el fluido frío hacia abajo. Entonces, de ahí sacamos la temperatura de entrada del fluido caliente, que es el agua caliente, y la glicerina, que sale a 50 grados. Entonces, 80 menos 50, el delta T1, y al otro lado tenemos delta T2, que es 40 menos 20. Vamos otra vez a nuestro ejercitario y vamos a mirar. Entonces, el delta T1 es igual a la diferencia de la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la temperatura del fluido frío a la salida. Y eso nos da 30 grados. El delta T2, que va a ser igual al delta la temperatura del fluido caliente a la salida menos la temperatura del fluido frío en la entrada. Y eso nos da 20 grados. La diferencia media logarítmica de temperatura va a ser igual entonces, de acuerdo a esta fórmula, nos da 24,7 grados centígrados. Bueno, con estos valores nosotros ya podemos, entonces, por un lado, ya tenemos el coeficiente global de temperatura, no tenemos a ver un poco, todavía no tenemos, tengo que calcular. El factor de corrección en este primer caso no tenemos, ya tenemos la temperatura, entonces podemos calcular la cantidad de calor transferido. Pero en este caso particular nos dice que tenemos un intercambiador de calor de coraza y tubo, en donde tenemos 2 pasos por coraza y 4 pasos por tubos. Entonces acá tenemos que calcular, por un lado, P, que es la diferencia de temperatura de la temperatura del Fluido frío. de 2, ¿cómo? El fluido frío es el minúsculo. Fluido frío minúscula. Eso habíamos definido ya a la entrada, al inicio, ¿verdad? Sí, bro. Pero en este caso particular estamos hablando de espera un De poco, glicerina. De glicerina. de glicerina, ¿verdad? El fluido caliente. Sí. Esto podemos, entonces, es la diferencia de 40 menos 80. Vamos a mirar un poco otra vez nuestro dato. Entonces, acá tenemos 80 del fluido caliente a la entrada menos 40 que es la salida. O sea, la diferencia de las temperaturas del fluido caliente. Entonces, acá tenemos la diferencia de la temperatura del fluido caliente y la temperatura de la entrada del fluido frío menos la salida. Y esto nos da un factor de 0,67 como factor de P. Esto tenemos que mirar también el gráfico que vimos anteriormente. Acá tenemos los gráficos y las fórmulas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto nos da el P, que nos da un factor de 0,67 y R, que nos da un valor de 0,75. Con estos valores nosotros entramos en estas curvas. Como es de 2 pasos por casco y 2 pasos por tubos, entonces tenemos 0,67. Vamos a suponer que esto sea
0,67. O sea, esto, por ejemplo. Y el otro que la R, que era, ¿cuánto era la R? 9. 0,70. 0,75. Bueno, entonces tenemos acá 0,75. Y esto nos da 0,9. ¿Está? ¿Están viendo? ¿Puedes repetir, profe? No, no estoy viendo El la... factor P que nos da 0,67. Vamos a suponer que esta es a 0,67. Esta raya. Esta divisoria. Y la R que nos dio 0,75. Y acá tenemos la curva de 0,8. Entonces, acá tenemos, vamos en el punto en que se intercepta los dos valores, entonces ahí ese es el valor del factor de corrección. Entonces acá tenemos que es 0,9. En este punto donde se intercepta. ¿Vieron? 0,9. Acá está. En este punto se intercepta 0,67 y 0,75. 0,75 que vendría a ser esto. ¿Estamos? Aproximadamente. Demasiado poco lo que van a agarrar. Bueno. Bueno, teniendo ya entonces estos factores, el factor de corrección, entonces ya se puede calcular todo lo que nosotros queramos. Para el primer caso nos pide que es sin factor de corrección, ¿verdad? Pero necesitamos calcular el coeficiente de transferencia de calor total, que es U. Y nos da como factor H sub I, que es 160, y H sub 0, que es 25. Pero esta es la resistencia térmica. La resistencia térmica a la entrada y esta a la salida. Que es la inversa de los coeficientes. Por convección ese, bro, ¿verdad? Por convección, sí, señor. Entonces, la sumatoria, ustedes hacen esto, resuelven esto y les va a dar 21,6 vatios sobre metro cuadrado, grados centígrados. La ubicación de esto, o sea, la definición de resistencia térmica por convección y la definición del coeficiente global de transmisión de calor total, que es la inversa de la resistencia, este valor es la inversa de la resistencia. Entonces, ustedes tienen este valor. Teniendo ya estos valores, entonces nosotros podemos calcular el primer caso. No queremos, en este caso no nos pide el factor de corrección, por lo tanto, desechamos ese valor. Se puede obviar nomás la fórmula de eso, profe, ¿verdad? En este caso, esperen un poco. La verdad, la cosa que acá no debería ser sin este factor, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en el primer caso, en este caso no, en el caso de que no se tenga incrustación, el coeficiente de transferencia global de calor total se determina a partir de este valor. En el caso de que se tenga incrustación, entonces ya tiene que intervenir este valor que nos da como resultado, ¿verdad? Pero acá, vamos a ver, mirar un poco la definición. No consideraban este factor de corrección. ¿Qué dice en el primer caso? Determine la velocidad de la transferencia de calor. Antes de que tenga incrustación. Ah, ya. Antes de que tenga incrustación y después de que tenga incrustación. Está bien, entonces. Hay que considerar en ambos casos el valor, el factor de corrección F por el tipo de intercambiador que estamos teniendo, ¿sí? Solamente que en el primer caso
no consideramos el factor de incrustación que se debe considerar en el valor del coeficiente global de transmisión total, que les muestro acá. ¿Se dan cuenta? En el primer caso no se tiene en cuenta el factor de incrustación. El factor de incrustación es una resistencia térmica, que ustedes ven acá, que era 10 milésimas de milímetro cuadrado por grado centígrado sobre vatios. Entonces, en el primer caso nos da 1830 vatios el calor transferido. Pero en el siguiente caso, considerando el factor de incrustación, entonces tenemos que la velocidad de transferencia de calor en este caso queda en 1805 vatios. Es decir, tiene una disminución por la pérdida de eficiencia por incrustación. Eso es lo que nos está indicando en con esos valores. ¿Estamos? No sé si me entienden. O sea, no sé si se dieron cuenta. Sí, profe. La velocidad de transferencia de calor decrece como resultado la incrustación, porque dificulta la transmisión de calor cuando hay incrustaciones, ¿verdad? Cuando los tubos están limpios, la transferencia de calor es total. El flujo de transferencia de calor es total. Pero cuando hay resistencia térmica de por medio, por incrustación, ¿por qué? Porque las paredes de los tubos tienen cierta, digamos, suciedad. Entonces, eso dificulta la transmisión de calor. ¿Estamos? Entonces, hay una diferencia 25 vatios. de 25 vatios aproximadamente. 25 vatios. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, acá tenemos otro problemita en donde se refiere, en donde nos dice, ¿qué nos dice? Enfriamiento de un radiador de automotriz. Se conduce una prueba para determinar el coeficiente de transferencia de calor total en un radiador automotriz, el cual es un intercambiador compacto de agua hacia aire y de flujo cruzado. De flujo cruzado. Intercambiador compacto de agua hacia aire y de flujo cruzado. En donde los dos fluidos, aire y agua, no se mezclan. Ustedes ven acá que no se mezclan. El flujo de aire por un lado y el flujo de agua. Ambos no se mezclan. El radiador tiene 40 tubos de diámetro 0,5 centímetros. El diámetro de esto es 0,65 centímetros. En una matriz de aletas con muy poco espacio entre sí. El agua caliente entra en los tubos a razón de 0,6 kilogramos por segundo y sale a 65 grados. Entra a 90 grados, ¿verdad? Y sale a 65 grados a razón de 0,6 kilogramos por segundo. Sería la masa. Aire fluye. ¿Qué pasó? El 0,6 sería el flujo de masa. El flujo de masa. El flujo de masa de agua. Es el que está fluyendo, ¿verdad? A razón de 0,6 kilogramos por segundo. El aire, en este caso, fluye a través del radiador por los espacios entre las aletas y se calienta desde 20 a 40 grados centígrados.
Determinar el coeficiente de transferencia de calor total de este radiador con base en el área de la superficie superficie interior de los tubos. Superficie interior de los tubos. Y a ver un poco. Entonces tenemos, vamos a ver los datos que tenemos. El calor específico del agua a la temperatura, la temperatura promedio de 90 más 65 es 77,5. Y a esta temperatura, el calor específico es de 4,195 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. Este factor sale, está en el... Cada libro trae una tabla, así como ustedes tienen tabla de vapor, acá también tiene tabla de estos, de acuerdo a la temperatura que nosotros manejamos. Entonces, de acuerdo a esas tablas, de acuerdo a la temperatura promedio, se tiene 4,195 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. Entonces, nosotros tenemos todos los datos del fluido caliente. Tenemos la masa del fluido caliente, que es el agua. Tenemos su calor específico, que es 4,195 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. Y la diferencia de temperatura, que entra a 90 menos y sale a 65. Y esto nos da 62,93 kilovatios. Determinar nos pedía calcular el área de transferencia de calor del lado de los tubos. Y el área superficial total de esto se determina a partir de la relación, entonces. Pi diámetro de entrada por la longitud por la cantidad de tubos. La cantidad de tubos nos decía que era 40 tubos. Entonces, el área lateral por la cantidad de tubos nos da 0,408 metros cuadrados, que es el área total del tubo, de los tubos hacia la entrada. Entonces, conociendo el área, conociendo también la cantidad de calor, nosotros podemos calcular ¿qué cosa? El coeficiente global de transferencia de calor en la entrada. Para ello tenemos que calcular el delta temperatura media logarítmica. ¿Por qué? Porque es contraflujo o flujo cruzado. Entonces tenemos acá, por un lado, la delta T1 entra a temperatura a 90 grados, pero está saliendo temperatura, el aire a 40 grados. Entonces la diferencia es 50 grados centígrados. El delta T2, que es la diferencia de la temperatura del fluido caliente, que en este caso es el agua caliente, menos a la salida, menos la temperatura del aire en la entrada. Y eso nos da 45 grados centígrados. Aplicando la fórmula del delta media logarítmica, delta temperatura media logarítmica, tenemos que es igual a 46 grados centígrados. Ustedes ven acá que el calor específico viene dado en kilojoules por kilogramo grado centígrado. En el supuesto caso de que venga en grados Kelvin, les llamo la atención nuevamente acá. Ustedes no tienen que sumarle 273 acá. ¿Por qué razón? Porque acá nosotros ya tenemos la suma diferencia de estas cantidades. En vez de poner grados centígrados, podemos poner directamente grados Kelvin. Entonces, nuestro delta temperatura media logarítmica va a ser 47,6 grados Kelvin. En el supuesto de que nos dé
el calor específico en kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. Pero en este caso en particular no nos da. Bueno, como es un intercambiador de contraflujo, entonces tenemos que calcular el valor de R y de P y R. Entonces, aplicamos la fórmula y vemos con estos valores, entramos en la curva. Entramos en la curva. Hay que ver también qué nos dice. Ustedes ven acá en esta curva, flujo cruzado, un solo paso con los dos fluidos del flujo no mezclado. Entonces el aire no se mezcla con el agua. Entonces tenemos ¿qué cosa? ¿Qué valores tenemos? Calculamos P y R. Entonces con esos valores nos da 0,9. Entonces, 3,6. ¿eh? 3,6 y 80 era. 0,8 3,6. y 0,8. 0,80. Entonces tenemos acá 0, vamos a ver por los valores. 0,36 y 0,8, ¿verdad? 0,36 y 0,8. Entonces tenemos más o menos por acá y 0,8. Entonces acá más o menos se intercepta, ¿verdad? Entonces acá nos da 0,90 y un poquitito. ¿Estamos? Profe, Sí. ahí los cuadritos lo que tenemos que tener más en cuenta, no la curva misma, ¿verdad? La curva ustedes tienen que tener en cuenta. Tenemos 0,36, ¿verdad? Y ustedes calculan, haya la mitad acá la diferencia, la mitad de 0,35 y un poquitito más. Entonces, esto levantan hacia arriba y en el punto donde intersecta con 0,8, que en este caso, entonces, ¿se dan cuenta? En este caso, acá mismo se intersecta. En el 0,8. Entonces, acá tenemos 0,8 y eso nos da 0,97. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Entendieron cómo se aplica esto? Sí, profe. Ahora sí ya me quedó claro. Bueno, entonces ustedes tienen, ¿no?, ya estos gráficos en la punta anterior, pero no tenían estos problemas. Entonces con estos problemas ustedes ya van a poder identificar los factores y cómo se ubica en los gráficos. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Estamos entonces. Bueno, tenemos entonces el factor de corrección. Al tener este factor de corrección, como ya se calculó ya la cantidad de calor, que es 6,62,93 kilovatios, entonces pasamos eso a vatios, que es 62.930 vatios. Dividido, ¿qué cosa? El área que nosotros calculamos anteriormente, que es 0,408 metros cuadrados, por el factor de corrección por la temperatura. Y esto nos da el coeficiente total, 3.341 vatios sobre metro cuadrado, grados centígrados. Atiendan bien las unidades de medida para cada cosa que le están pidiendo. ¿Estamos? Sí, Torres. Profesor. A veces no le gusta nada. No, bro, acá nomás tuve un problema. Ya, ¿Eh? ya solucioné, ya, bro. Ah, bueno. Pero está entendiendo, ¿verdad? Sí, señor, sí, yo estoy mirando también en el libro justamente. Capítulo 13. Capítulo 11 creo que es en el mío. Sí. En el libro. Sí, de la colección nueva, capítulo 11. Capítulo 11, sí, señor.
Ah, ¿vos tenés la copia o...? Sí, por PDF nomás. Ya Ok. cambiaron. Está muy bien. Y todo el mundo tiene la copia de este libro. Pasá en el grupo, Torre. Dale, voy a pasar hoy. Sería interesante que compartan porque para mirar un poco los otros conceptos, ¿verdad? Estamos. Estamos saltando muchas cosas porque no, el tiempo no nos va a dar. Oh, larguísimo. Nos atrasamos mucho para la clase. Entonces, bueno, aprovechemos todo el tiempo que tenemos. Bueno, acá tenemos otro problema interesante también. Dice, se desea enfriar un aceite. Un aceite, ok. De 68 a 56 grados en un intercambiador de calor, cuya potencia térmica se estima en 206 kilovatios. Para ello se utiliza agua a 21 grados centígrados, que se calienta hasta 30 grados centígrados. El coeficiente global de transmisión de calor total es 0,750 kilovatios por metro cuadrado, grados Kelvin. Atiendan acá para el delta media de temperatura logarítmica. Primero les pide a flujo contracorriente. Cuando les pide flujo contracorriente, es flujo en contraflujo. Por eso los términos hay que tener mucho cuidado. Y ustedes tienen todas las temperaturas que nos da el problema. Entonces, de acuerdo a estas temperaturas, podemos calcular el delta TML, y que es 36,48 grados centígrados o grados Kelvin. El área, nosotros tenemos acá, podemos calcular porque nos dio como dato la cantidad de calor, que es 206. Y eso nos da un área de 7,529 metros cuadrados. Y con este valor podemos calcular la longitud de los tubos del intercambiador por esta fórmula. Y nos da 18,9 metros. Bueno, esto es el caso de contraflujo o contracorriente también. Para flujo paralelo hay que tener cuidado ya para tomar las diferencias de temperaturas. Entonces, acá tenemos que es 35,47 y en el anterior era 36,48. Entonces, el área es 7,744 metros, 7,744 metros cuadrados. Es decir, un 3% mayor que la calculada en el anterior. Bueno, y así sucesivamente, chicos. Cuando es por 2 pasos por la carcasa y 6 pasos por los tubos, entonces la misma cosa. Y se calcula también la P y R, y en función de eso se calcula F. Y con eso se tiene otra vez que la longitud es 3,15 metros. Termina ya la hora, Bruno. Sí, señor. Entonces, ahí ya tiene todo el resultado. Cualquier duda que tengan, me consultan y le voy a estar remitiendo el ejercitario para que ustedes puedan resolver. ¿Estamos? Excelente, Claro, profe. profe. Bueno, no duden para consultar, ¿sí? Dale, profe. Bueno, me alegro de compartir con ustedes. Estamos Igualmente. entonces. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias, encantado. Chao, chao. Diosito.